Señor, alaba al Señor. Señor, le llena mi corazón, Señor, mi vida. Espíritu Santo, llena mi corazón, Señor. Llena mi corazón, dile al Señor el día de hoy. Señor, vengo delante de ti. Señor, esta noche yo no quiero que sea una noche, Señor, común. Yo quiero que esta noche sea una noche extraordinaria, Padre. Y que aún en medio, Señor, de lo que esté ocurriendo conmigo, yo sé que tú tienes el control. Señor, y aún lo que esté pasando, Señor, alrededor mío, Señor, yo sé que tú sigues siendo Dios. Espíritu Santo, hoy necesito no un toque tuyo, hoy necesito la presencia, Señor, poderosa de tu Espíritu Santo en mi vida. Ven y llena, Señor, mi vida. Ven y llena mi vida. Dile al Señor, ven y llena mi corazón. Ven y llena todo lo que yo soy, Espíritu Santo. Sé que estás aquí, Jesús. En esta tarde yo quiero pedirte que si estás en una necesidad, empieces a clamar a Dios. Dile, Señor, haz el milagro en mi vida. Haz el milagro en mi vida hoy. Dile, Señor, haz el milagro en mi vida. Haz el milagro, Señor, en los míos. Haz el milagro, Señor, donde yo no puedo hacer las cosas, pero tú lo puedes hacer, Señor. Haz ese milagro, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, venimos delante de ti proclamando, Señor, tu grandeza, pero también los milagros que tú haces, Dios. Bendito sea tu nombre. Hoy oramos por Víctor Ortiz, este varón que tuvo un accidente ahí en su casa y se cayó de una losa. Tiene 9 costillas fracturadas. Yo quiero pedirte que hagas una oración por Víctor Ortiz hoy. Hugo está aquí, es papá de Hugo. Señor, en el nombre de Jesús, dice la palabra, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Y hemos estado orando y confiando, Señor, que tú eres el que está obrando en la vida de ese varón, Señor. Y antes que en su cuerpo, en su corazón y en su entendimiento de tus propósitos, Señor. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy proclamamos vida en él. Y todo lo que el enemigo quiere hacer contra su vida no va a prosperar, Señor. Y cada una de esas costillas, Señor, que fueron rotas, sean restauradas, Señor, sobrenaturalmente en este momento, Padre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sus costillas restauradas en este momento. Señor, haz un milagro allí, Dios mío. Haz un milagro creativo allí, Señor, donde ha sido, Dios mío, distorsionado el hueso, quebrantado el hueso, pero ahí, Señor, hay poder en tu nombre. Y aún, Señor, sobre los enfermos que están aquí hoy, aún sobre las necesidades físicas que hay hoy aquí, Señor, yo te pido que tú te manifiestes, Padre. Dile al Señor, yo sé que tú puedes obrar en mí. Yo sé que tú puedes obrar en mi cuerpo. Dile al Señor, yo te creo. Yo elijo creerte. Yo elijo creer, Señor, que hay poder en tu nombre. Yo elijo creer, Señor, que hay un milagro, Señor, y una respuesta para mi vida y necesidad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Y dile, háblame hoy a mí, Jesús. Háblame hoy a mí, Jesús. Habla a mi corazón, Señor. Y que todo lo que el enemigo, Señor, ha estado haciendo para obstaculizar la palabra, hoy se ha quitado en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al Señor hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero pedir a los hermanos de discipulado que salen con el hermano Chema. Pueden salir los que toman su enseñanza el día de hoy. Pueden pasar por favor con él. Y a los demás les invito a tomar su lugar en esta noche. Bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Y los que están desde casa también, bienvenidos. Antes de iniciar con la palabra de Dios, déjenme darle unas comunicaciones. El día de mañana iniciamos las escuelitas bíblicas de verano con los niños desde 5 años hasta 12 años a las 4:30 de la tarde.
jueves, viernes y sábado estarán tomando sus enseñanzas aquí en la iglesia. Así es que yo le invito para que usted pueda traer a su sobrino, a su hijo, a su nieto, a su vecino o a alguien que esté cerca de usted para poder también enseñarle a los niños la palabra del Señor. Esta semana pasada estuvieron en Valle del Roble también allí en las escuelas bíblicas de verano y fue un impacto para el corazón de los niños. Y bueno, hermanos, creemos que las escuelitas bíblicas tienen un objetivo también, no solo es enseñar, es ganar el corazón de los niños también para Cristo. Así que les invito para que puedan ustedes traer a sus niños esta semana. La próxima semana tenemos una semana muy especial, de lunes a sábado tendremos nosotros tiempos de oración, pero también vamos a tener ayuno durante toda la semana, 6 días de ayuno de lunes a sábado. Y yo quiero invitarle para que usted se una, para que usted diga, pastor, yo quiero ayunar los 6 días o yo quiero ayunar 3 días, pero yo quiero invitarle que haga el mayor esfuerzo para ayunar en la mayor cantidad de días posibles durante esta semana. Usted puede ayunar hasta la hora de la comida, si come a la 1, si come a las 2, si come a las 3. Pero si come a las 3, no voy a decir, bueno, como es día de semana ayuno, esta semana voy a ayunar hasta las 12. Voy a comer hasta las 12. No se come a las 3, a la hora que usted coma. Sí, pero si usted quiere extender su ayuno, y hemos hablado acerca del poder del ayuno también, y necesitamos ayunar, hermanos. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Queremos tener victoria en medio de todas las cosas, entonces déjeme decirle que tenemos que buscar más todavía el rostro del Señor. Es que esta semana vamos a tener abierto aquí el templo durante toda la semana, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, vamos a tener tiempos de oración. Si usted dice, pastor, yo no puedo a esa hora, pero yo pudiera estar en el templo a las 12 de la noche, yo puedo estar a las 5 de la tarde, yo puedo estar a las 4 de la tarde, entonces contáctenos a los pastores, a la pastora Erika, a la pastora Karina, al pastor Pedro, a la hermana Delia y a un servidor, y bueno, para entonces ponernos de acuerdo y que usted pueda estar aquí en la hora que usted pueda, pero seguramente estará abierto el templo de 6 de la mañana a 8 de la mañana la próxima semana, de lunes a sábado. Amén. Así que les invitamos para que se una a este tiempo de búsqueda del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, para ver este siguiente tema, que es la clase número 5 de esta serie que hemos estado hablando, que hemos titulado nosotros Yo Puedo Vencer, y que tiene que ver con las tentaciones y con la victoria sobre el pecado. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 15, y yo quiero invitarle para que leamos detenidamente estos versículos y podamos ver también nosotros lo que la palabra nos quiere enseñar, porque por sí misma, aun cuando no predicáramos, hermanos, la palabra de Dios, por sí misma la palabra nos habla, porque es Dios hablándonos allí. Ok, Lucas 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Cómo lo hizo Jesús? Y tiene que ver con las tentaciones.
Resistir la tentación, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender. Es un proceso donde cuando somos tentados repetidamente nosotros en una esfera en particular, eso nos anima a nosotros para poder entonces saber que tenemos que ejercitarnos en esa área, pero también debería animarnos para ir con las personas que han sido tentadas en esas áreas y preguntarles cómo le hicieron. Sí, ¿cómo le hiciste tú? Porque bueno, ustedes han escuchado testimonios aquí de hombres y mujeres y conocemos a personas que nos han compartido que han luchado en un área de su vida, pero han salido victoriosos. Y cuando pasamos por un proceso de tentación, deberíamos también nosotros preguntarle a esa persona, oye, ¿cómo le hiciste para vencer? ¿Qué fue lo que ocurrió contigo? Aconséjame, ¿qué debería yo hacer? Y a veces nosotros decimos, bueno, pero es que no conozco quien haya pasado una lucha como la mía o en esa esfera en la que yo estoy luchando. No sé quién exactamente, pero sí tenemos un ejemplo nosotros y todos tenemos el ejemplo de Jesús, que dice la palabra que fue tentado, hermanos, de muchas formas y quizás con tentaciones mucho más fuertes que las que llevamos nosotros, que cualquier humano. Sí, muchas formas en que Jesús fue tentado, pero él venció la tentación. Uno pudiera decir, bueno, es que él era Jesús, el Hijo de Dios, y por supuesto que él como Hijo de Dios podría resistir la tentación. Pero quiero, antes, de manera introductoria, antes de llegar a los puntos que quiero tratar con ustedes, quiero decirles y quiero mostrarles a ustedes un par de cosas que a veces no tomamos en cuenta cuando nosotros consideramos las tentaciones que tuvo Jesús y lo que él experimentó en ese momento y cómo pudo vencer también las tentaciones. En primer lugar, usted debe de saber que Jesús era completamente humano. Él tenía todas las necesidades físicas y emocionales como cualquier ser humano, como usted y como yo. La Biblia dice que tenemos que considerar a Jesús, que en todo como nosotros fue tentado. Tuvo tentaciones como las nuestras, pero usted puede decir, pero él no estuvo casado, no tuvo suegra, no tuvo suegro, no tuvo hijos. Ok, pero no necesariamente en esa esfera de la familia, de esposo y esposa, pero tuvo una familia también. Y Jesús fue tentado en diversas áreas, dice la palabra, pero sin pecado. Él no tenía necesidades espirituales porque él conocía lo que era el amor de Dios. Él no tenía necesidad de perdón porque él fue siempre santo, nunca pecó. Y él sabía también con seguridad que él regresaría al cielo. Y además él tenía el poder y la presencia de Dios consigo. Entonces necesidades espirituales no las tenía, pero necesidades físicas y emocionales como necesidad de seguridad, necesidad de paz, necesidad de compañerismo, necesidad de comida, de agua, de aire, las tenía Jesús. Pero en segundo lugar, lo que tenemos que recalcar también nosotros es que Jesús, aunque era humano, fue perfecto en esa humanidad, en maneras que nosotros jamás podríamos ser perfectos. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de Jesús, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Jesús no nació con una naturaleza pecaminosa. Y eso hizo, por un lado, nosotros podemos decir, qué fácil fue para Jesús. No, fue más difícil para Jesús nacer con una naturaleza que no era pecaminosa. Sí, fue más difícil para él porque lo que estaba comprometido en la tentación era más grande que lo que nosotros comprometemos en la tentación. Jesús, hermanos, él probablemente quería cumplir el deseo del Padre de ganar a muchos para la salvación y seguramente fue tentado también en querer acelerar la popularidad que él tuvo y la manera de arrastrar a multitudes para que pudieran venir a los pies del Señor. Quizás él tuvo esa tentación y el diablo se lo ofreció. El diablo le dijo, si tú postrado me adorares, yo te voy a dar toda la fama del mundo. Yo voy a hacer que la gente se agolpe hacia ti. Y eso era una tentación en cuestión de su naturaleza carnal. Él sentía compasión por las personas y seguramente él quería que la gente fuera liberada, que la gente tuviera paz, que la gente pudiera tener salvación. Y eso sería una tentación también que el enemigo pudiera haber llegado hacia él en este aspecto. Pero cuando el diablo vino a Jesús justo después de que, si ustedes leen el capítulo número 3, van a encontrar el bautismo de Jesús y en Mateo capítulo 3 lo miramos también. Y van a encontrar ustedes que justo
cuando fue bautizado, dice la palabra, Juan el Bautista mismo dijo que él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora, imagínese usted entonces cuando a Jesús se le dice que Él es Hijo de Dios. Eso que era fortaleza para él, que tenía que ver con su identidad, fue lo primero que Satanás atacó cuando lo tentó en el desierto. Porque usted tiene que saber, Satanás no nos va a atacar necesariamente en nuestras áreas de debilidad, nos va a atacar también en nuestras áreas de fortaleza. Muchas personas han caído en pecado porque han pensado que son indestructibles, porque el orgullo se ha apoderado de su corazón. Y en ese orgullo, en esas aptitudes que tiene, en esas habilidades que tiene, en esos dones que tiene, entonces el orgullo empieza a emerger y lo que podría ser una bendición entonces o una fortaleza se convierte también en el objetivo de la tentación. Espero que me esté explicando. Sí. Algunas personas dicen, es que yo nací muy guapo, muy guapa, tengo un muy buen cuerpo, tengo ojos muy atractivos, tengo una manera de hablar muy peculiar que convence a las personas, tengo ojos bonitos. Y eso que es una fortaleza para ti, cuidado, se puede convertir en un área en donde Satanás, su objetivo va a ser atacarte. Quizás tú digas que yo soy muy inteligente, tengo muchos recursos, yo sé desenvolverme con la gente, sé convencerlas, sé influir en ellas. Y eso que es una fortaleza se puede convertir, repito, en un objetivo de ataque de Satanás. Satanás atacó a Jesús en el mismo centro, dije, de su identidad, lo cual era su fortaleza. Por eso cuando vino ante él había esa palabra, esa expresión diciéndole, si eres hijo de Dios, entonces haz esto. ¿Cuántas veces el enemigo no ha venido a nuestra vida atacando lo que debería ser la parte más fuerte de nuestra vida, que es nuestra identidad? Cuando Él viene a nosotros nos dice, pues si tú eres hijo de Dios, pues tú deberías tener mucho dinero. Si tú eres hijo de Dios, tú no deberías estar enfermo. Si tú eres hijo de Dios, tú no deberías estar sufriendo. ¿Cuántas veces Satanás se ha acercado con nosotros y nos ha hablado al corazón, a la mente, al oído y nos ha querido engañar? Pensando porque tenemos privilegios de parte de Dios. Nosotros, hermanos, esos privilegios no nos convierten en seres excepcionales que no seamos tentados, sino esos privilegios también van a ser tentados. Cuando Dios empieza a usarte a ti, tienes que saber que hay un peligro muy grande. Una de las situaciones o las actitudes más grandes que llevan a pecar a una persona es cuando empieza a ser usada por Dios y piensa que es imprescindible, y piensa que esa persona es inamovible, y piensa que esa persona jamás va a claudicar, y piensa que si él no está, entonces las cosas no van a pasar. Y eso se llama orgullo. Y la palabra del Señor dice que antes de la caída está la altivez de espíritu, está el orgullo. Así es que, aunque repito, es una fortaleza, tenemos nosotros que llamar la atención a esas fortalezas para saber que el enemigo también nos va a querer atacar en esas áreas. El diablo va a intentar llamar nuestra atención, hermanos, en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a los dones que Dios nos ha dado, en cuanto a las habilidades que Dios nos ha dado. Y él incluso va a intentar poner en duda la presencia de Dios en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces Satanás va a llegar a nuestra mente, nos va a decir, pues no que Dios está contigo, no que Dios te iba a usar, no que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y dónde está ese Dios? Entonces nos quiere mostrar un camino alternativo. Nos dice, no que Dios está contigo y es su hijo y Él te cuida. ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te está sucediendo esto? Y te presenta, repito, caminos alternativos. Cuidado, Jesús es entonces nuestro modelo de lo que deberíamos hacer nosotros, hermanos, para resistir la tentación. Por eso el tema de esta noche es cómo lo hizo Jesús. Y aunque lo que voy a revelar es algo muy sencillo, aparentemente tiene un grado de profundidad que deberíamos también nosotros entender. Él trató cada tentación exactamente de la misma manera. ¿Qué hizo Jesús? Escuche, esto es muy sencillo. Él
citó la palabra de Dios al diablo. ¡Qué fácil! En Efesios capítulo 6, Pablo dice, ¿verdad?, que tenemos que mantenernos firmes en el Señor y usar la armadura de Dios. Y dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. El método que Jesús usó para vencer la tentación es hablar, citar la palabra de Dios. Y si este método fue suficientemente bueno para que Jesús lo usara, significa que es un método tan bueno que nosotros deberíamos también usar. Cuando el diablo le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, momento, pero también la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque yo lo he dicho antes, el diablo sabe mucha Biblia, sabe más Biblia que los mayores teólogos del mundo y de la historia. Él sabe mucha Biblia. Él sabe más Biblia que usted y yo juntos aquí en este lugar. Porque Él ha estado presente incluso en muchas de estas narraciones que tenemos en la historia. Él ha estado presente en esos sucesos. Así es que Él sabe mucho de Biblia. Cuando el diablo llevó a Jesús hasta la parte más superior del templo ahí en Jerusalén y le dijo, échate abajo, porque dice el Salmo 91, que si tú te avientas, si tú vas a caer, Él no va a permitir que te pase nada, porque hasta va a mandar ángeles para que te guarden a ti, para que te protejan, incluso para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le recitó Deuteronomio capítulo 6, verso 16, le dijo, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Así es que la forma equivocada en que Satanás estaba utilizando la palabra de Dios, a esa forma equivocada, distorsionada para engañar a Jesús, Jesús venció y Jesús se defendió a través de la palabra de Dios. Así es que este método, repito, sigue vigente, hermano. Este patrón que tenemos que aprender nosotros, porque tiene un significado muy grande. La tentación de Jesús en el desierto nos da entonces ese mismo patrón de respuesta que debemos usar contra el diablo cuando nos tienta. Esto, repito, esto es un método. Yo le dije, está bien fácil, ¿verdad? ¿Cómo vencer la tentación? Usa la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer la tentación? Recita versículos bíblicos. Este es el método que Dios nos da en la Biblia para vencer la tentación. Y aquí hay algo muy importante que usted debe de considerar. No hay sustituto, hermanos, para responder a la tentación del diablo. No hay sustituto más efectivo para responder a la tentación que nosotros citar verbalmente, hablado, en voz alta, la palabra de Dios. Yo sé que más uno está diciendo, pastor, eso ya lo sabíamos. ¿Sabe? Cuando ministramos, estamos a veces en liberación ministrando. A veces hay alguien que solamente decimos, ¿sabes qué? Lee la palabra de Dios, lee las promesas de Dios, lee el Salmo 91 y empieza a leer. Empieza a leer. O lee el Salmo 27, o lee el Salmo 121 y empieza a leer. Y cuando Satanás empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a temblar. ¿Sí me estoy explicando? Porque ese es el método que Dios ha elegido para que tú y yo venzamos en primer lugar la tentación. ¿Qué hizo Eva cuando cayó en la tentación? ¿Qué hizo? ¿Recitó la palabra de Dios? No. Se puso a platicar con Satanás. ¿Pero qué hizo Jesús cuando recitó la tentación? Empezó a declarar la palabra de Dios. No empezó a platicar. La mujer empezó a platicar, pero Jesús utilizó el arma más poderosa que tenemos, que es la espada del Espíritu. Y así de simple, usted tiene que saber, cuando viene la tentación, no se ponga a argumentar. Cuando varón viene la tentación
y ves a una mujer y tus pasiones se encienden, tú tienes que saber en tu corazón que la palabra de Dios dice que no desearás a la mujer de tu prójimo. Así de sencillo, se debe vencer el adulterio. Pero ¿sabe qué? No lo hacemos. Decimos, pues está bonita, pues tiene mejor cuerpo que mi novia, que mi esposa. Imagínate pasar una noche con ella y empieza a dialogar, a argumentar con la tentación. Pero cuando inmediatamente tú usas la palabra de Dios, pero la palabra dice, sed santos, así como yo soy santo. Inmediatamente tú usas la espada del Espíritu para vencer la tentación. Cuando alguien viene hacia ti y te hace un daño, te golpea, te da una bufetada y tú quieres devolvérsela, ahí tú tienes que decir, amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Ay, Señor, vencí la tentación. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repito, así de sencillo, citar la palabra de Dios. Por eso es que no hay sustituto, hermanos, para el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuanto menos sepas tú de la palabra de Dios, tanto más serás susceptible y estarás vulnerable a las tentaciones del diablo. ¿Por qué creen ustedes que Satanás nos aleja constantemente de la palabra de Dios? ¿Por qué se les pierde la Biblia, se lo olvida, lo extravía? ¿Sabe que hay personas que no se acuerdan que dejaron su Biblia en el templo hasta la semana siguiente? No saben dónde está en su casa. Aquí la dejé la semana pasada y no la encuentro. ¿Por qué nos aleja? Porque sabe Satanás que conociendo la palabra de Dios, que alimentándonos de la palabra de Dios, tenemos un poder sobre la tentación. Pero si tú sabes más de la casa de los famosos y de Barbie que de la palabra, pobre de ti. Y te lo digo con el sentido, porque estás vulnerable completamente a lo que el diablo va a hacer con tu vida. No tienes cómo defenderte. No es la oración pastoral la que guarda el pecado. Eso ayuda. Pero no es la oración. ¿Sí? Es tu decisión cuando usas lo que Dios te ha dado ya. No hay otro camino. Nada, dije yo, puede sustituir el poder de la palabra de Dios. Por eso es de vital importancia que usted lea, que usted estudie, que usted aprenda la palabra de Dios. Y a veces el enemigo nos ha engañado a algunos. De hecho, es que pastor, es que yo ya no se me pega nada. Tengo cerebro de teflón, dicen algunos. No se me pega nada. No le creas esa mentira del diablo. ¿Cómo así se le pegan otras cosas? Claro que la palabra de Dios cuesta aprenderla y entenderla, pero cuando yo la leo, cuando yo la estudio, cuando yo la aprendo de memoria, la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios las voy a tener plantadas en mi mente. Y en el momento que venga la tentación, el Espíritu Santo me va a recordar esa palabra de Dios. Porque Dios lo ha hecho. Y a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero cuando está platicando con alguien, no sabe de dónde le salen los versículos de la Biblia, pero le salen. No es su sabiduría, su inteligencia, su capacidad, es el Espíritu Santo que está ahí hablando, que está recordándole la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios llega a ser una respuesta poderosa a la tentación. Y cuando usted expresa esos versículos de la palabra de Dios con autoridad, con voz de mando, ¿sí? Cuando usted lo hace, hermanos, con esa actitud de una autoridad, el diablo va a huir. Y usted tiene que permitir al Espíritu Santo que lo haga a través de su vida, pero tiene que aprender palabra de Dios. Después de que veamos estos temas, el tema de adicciones sexuales, que vamos a seguir ya en el mes de septiembre,
Vamos a tener unos 2-3 meses viendo esos temas e quiero iniciar aquí en la iglesia un estudio inductivo de la Biblia. Hay más que un estudio inductivo, quiero llevarlos a unas enseñanzas profundas, libro por libro de la Biblia, para que usted descubra lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. ¿Sí? Y usted se va a enamorar porque usted va a decir, no, pastor, ya no me predique, déjeme leer a mí. Déjeme leer a mí, ahora yo quiero aprender, porque el Espíritu Santo nos habla directamente a nosotros. Bien, así que prepárese, pero no espere para eso, empiece a leer, empiece a adelantarse. Bien, ahora, otra cosa que Jesús hizo, porque decimos, ¿cómo lo hizo Jesús? Bueno, Él sabía Biblia. Yo le pregunto, ¿cuánto de Biblia sabe usted? ¿Qué vocabulario domina usted? Dice la palabra que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en usted? De eso va a hablar. Y si hay palabra en usted, lo que va a salir es palabra de Dios. Pero en segundo lugar, Jesús también, como conocía la palabra de Dios, conocía las promesas de Dios. Él sabía que sus necesidades eran humanas y eran necesidades reales, pero cuando usted sabe las promesas de Dios, como Jesús las sabía, va a saber apoyarse en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces Satanás no viene y te acusa del mismo pecado que ya te arrepentiste hace 10 años? Y te acusa, ay, no te acuerdas cómo tú eras, no te acuerdas lo que hiciste. No te acuerdas si yo te vi, yo estaba ahí. Y te va a acusar. Pero cuando conoces las promesas de la palabra, sí, pero dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y que no es por obras, sino es por gracia de Dios que somos salvos. Entonces, cuando tú sabes la palabra de Dios, empiezas a usar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a la iglesia que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Hermanos, estamos en una escasez, en una desnutrición bíblica en las iglesias. Estamos en un tiempo donde no hay conocimiento de la palabra de Dios, donde no hay amor por la palabra de Dios en las iglesias. La gente añora querer escuchar a sus pastores que les prediquen, pero díganles que lean la Biblia y no van a querer leer. Y tenemos que ser una generación diferente. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Usted y yo tenemos que ser una generación que ame la palabra de Dios, que lea y estudie la palabra de Dios, pero también que viva la palabra de Dios. No podemos seguir iguales. Queremos vencer las tentaciones, entonces tenemos que comer palabra de Dios. Y cuando el enemigo venga a atacarnos, como yo conozco las promesas de Dios, yo voy a sostenerme por las promesas de Dios entonces. Cuando Él venga a mi corazón me diga que estás solo, es que todos te han dejado, es que de qué sirve seguir adelante si mira cómo estás. Pero hay una promesa en la Biblia, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y que yo no estoy solo, porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús dijo, el Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, cuando usted conoce la palabra de Dios, mire, el diablo le tira algo y usted se lo tira de regreso. Él le avienta una piedra y usted le avienta una más grande, más efectiva, que es una promesa en la palabra de Dios. Amén. En tercer lugar, ¿cómo se defendió Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús, hermanos, estaba 100% comprometido y había resuelto en su corazón que escogería hacer las cosas a la manera de Dios. Es decir, siguiendo los métodos de Dios, viviendo para los propósitos de Dios, pero también viviendo para hacerlo en los tiempos de Dios. No se iba a adelantar. Cuando tú resuelves en tu corazón, porque cuando la tentación viene, la tentación te va a querer decir, Satanás te va a querer decir con la tentación, ¿sabes qué? ¿Qué tanto es tantito? Ya te vas a casar con él, ya te vas a casar con ella. Entonces, ¿por qué no tienen relaciones de una vez?
Satanás te va a decir, oye, es que, mira, te va a llegar ya el aguinaldo te va a llegar. Así que si tomas un poco de lo que hay ahí de la caja del patrón, lo devuelves con tu aguinaldo. Adelantarse a los tiempos en donde Dios quiere bendecirte es una tentación. ¿Me estoy explicando? Entonces tú tienes que saber cómo responder. Y Jesús resolvió en su corazón, voy a vivir para hacer las cosas a la manera de Dios. Y la manera de Dios es, hay una forma para hacerlo. Hay un propósito para hacerlo, pero también hay un tiempo para hacerlo. ¿Me está entendiendo? Dije, hacer las cosas a la manera de Dios es que hay una forma en que yo tengo que dar ese paso. Hay un tiempo en que debo darlo y hay un propósito por el cual yo debo dar ese paso. Así es que usted es algo que usted también debe decidir en su corazón. Debe usted llegar al momento, al lugar en el cual usted decida voluntariamente en su corazón estar 100% comprometido a hacer las cosas de Dios, pero también en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. ¿Ok? Bueno, quiero detenerme tantito aquí para saber si hay alguna pregunta. Recuerden que estamos en un tiempo de clase, ¿sí? Por eso cada enseñanza le pongo yo como título clase número tanto y el título de la clase, porque al ser una clase, entonces quiero que haya retroalimentación, que usted también pueda decirme, preguntarme, usted también pueda hablar algún comentario o algo en que esté en desacuerdo. Es completamente válido. Bien, así es que si hay algún comentario, alguna pregunta, me gustaría que levantaran la mano. Si estamos entendiendo, entonces diga amén. Ok, aquí vamos a pasar el micrófono, por favor, al hermano Pedro. Tiene un comentario ahí. Hermano, con respecto al ser instrumento poderoso en las manos de Dios, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿verdad? Entonces, esa es una tentación, hermano. Cuando la gente es un instrumento en las manos de Dios, viene la tentación del enemigo para hacerle creer que ella es grande. Amén, amén. Gracias, hermano, por su comentario. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Con toda confianza, hermanos. Estamos, repito, en una dinámica de clase. Y bueno, si hay silencio, bueno, la hermana Luceli, adelante, hermana. Pues sí, sí es cierto todo esto que estamos escuchando. Cuando no leemos la palabra de Dios, creemos que nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Cuando viene una tentación o una prueba a nuestra vida, mientras no leamos la palabra, creemos tener la razón, ¿verdad? Pero cuando nos disponemos a leer la palabra, sí, o a leer un libro que hable de la palabra de Dios, Dios ahí nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Tus argumentos no son, aunque creas que tienes la razón, aunque creas que estás haciendo lo justo, no es. Amén. ¿Verdad? Yo lo digo porque ya lo experimenté, hermano. ¿Sí? Uno cree que porque uno sufre, cree tener la razón. Que porque a uno le dan, cree uno tener la razón en lo que contesta, en lo que hace. Cree uno protegerse, que se está uno protegiendo, ¿verdad? De esa situación. Pero no es así. Uno cree que está haciendo bien porque se está protegiendo, porque mejor no le hablo, mejor me aparto, mejor pinto mi raya, ¿verdad? Como dicen los muchachos de ahora. Pinto mi raya y creo que así estoy mejor, pinto mi raya. Y ya no tengo problemas. Pero no es cierto. No es pintando la raya como se van a acabar las situaciones. Claro. ¿Verdad? Sino es enfrentándolas así con la palabra de Dios. Y se queda uno con la boca abierta y se queda uno así como que medio, ay Señor,
Pues sí, tienes toda la razón, pero ay, cómo duele que me estés diciendo esto y cómo es tan difícil hacer lo que tú me estás diciendo. Así es. Amén. Aún sin embargo, la palabra es viva y eficaz. Amén. Sí, amén. Amén. Lo que comentaba hace un momento, ¿verdad? Resolver en nuestro corazón, por ahí hay una pregunta también, resolver en nuestro corazón, hacer las cosas a la manera de Dios, y eso es muy complicado, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque luchamos con nuestro orgullo, ¿sí? Pero recuerden, la vida cristiana no es decidir vivir para complacer nuestros deseos, sino el corazón de Dios. Amén. Adelante. Dios los bendiga. Pastor, en mi caso, voy a ser muy honesto. Pues no tengo noción, no tengo conocimiento de la palabra. ¿Usted qué me recomienda o cómo sería la forma correcta de empezar a leer la palabra para cuando vengan las tentaciones a mi vida? Ok, gracias por la pregunta. Sí, para las personas que son nuevas en Cristo, la recomendación es empezar a leer los evangelios, que es donde nos encontramos nosotros con la manera en que Cristo vivió y lo que demandó de sus discípulos. Entonces yo les aconsejaría, porque el contexto es un poquito más, aunque hay mucho contexto histórico y cultural, sin embargo es un poquito más entendible que empezar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay siglos de historia y un contexto también bien profundo, tanto cultural como teológico, que no entendemos o nos queda un poquito vago, ¿no? Yo le sugeriría empezar en los evangelios, ¿sí? Después de los evangelios continuar a las epístolas, tal como va el Nuevo Testamento, ¿sí? Y eso nos va a ayudar. Hay ciertas epístolas que son más, abundan más en cuanto a nuestro comportamiento. Romanos es uno de ellos, Corintios otro de ellos, Filipenses otro libro también que nos puede ayudar mucho. Pero empezar por los evangelios es el mejor lugar donde podemos empezar, porque haz de cuenta que estamos con Jesús allí y Él nos está diciendo cómo vivir. Hay cosas que no entendemos a lo mejor del todo, pero podemos investigar y aclararnos el contexto. Bien, por acá, hermana Vero. Dios les bendiga. Lo que dice el hermano es muy cierto. De hecho, queremos empezar a leer la Biblia y no sabemos ni por dónde empezar, ni cuál versículo, cuál salmo, cuál. Sí estamos un poco desconcentrados en ese momento. ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Para entenderla más bien. Y en nuestro caso, empezando este año, en el grupo de nosotros de damas, empezaron a subir, de empezar a leer, que era el propósito de este año para nosotros como las damas. Y eso nos ayudó, bueno, a mí en lo personal me ayudó mucho cómo iniciar. Y lo que dice usted es muy cierto, de que el enemigo pues tan astuto es que viene a distraernos y de que cualquier situación de nosotras nos ponemos a hacer algunas tareas de nuestra casa y ya se nos fue la tarde, noche y ya no leímos y ya al día siguiente otra distracción y así se las va a llevar, así nos lleva y para cuando acordamos ya nos perdimos en cuál vamos y lo dejamos. Ahora ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo entiendo en qué me quedé? Entonces, bueno, al menos en mi caso reinicié y otra vez me volvió a suceder. Entonces dije, bueno, lo voy a volver a leer, tal vez la manera que yo lo voy a entender aún más, pero es cierto que el diablo tan astuto que busca siempre las estrategias para quitarnos y sabe que la Biblia es nuestra arma muy poderosa y lo que dice usted, cuando alguien viene a hacernos algún comentario, no sabemos cómo contestarle, porque necesitamos saber de la palabra para poder contestar a esa persona que creen que nosotros les vamos a contestar en el momento. Nos atacan de esa manera también. El enemigo los usa para atacarnos, de preguntarnos, porque saben que en el momento no les pudimos responder. Muy bien. Dios les bendiga. Ok, gracias por los comentarios. Vamos a continuar. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo venció la tentación? Ya dijimos nosotros, hay algo muy simple, aparentemente, ¿verdad? Que es él citó la palabra de Dios. De ahí la importancia, estamos diciendo, de conocer la palabra de Dios, de hablarlo en voz alta. Y cuando la tentación llega, mientras más conozco de Biblia, más sabré cómo responder. Y cuando sea una tentación que atenta contra mi identidad como hijo de Dios, las promesas de Dios en la palabra van a ser mi arma defensiva.
van a ser la espada con la cual venzo la tentación. Pero no hay otra manera. Y dije yo también, muchas veces las iglesias aman escuchar predicar los domingos, pero no aman leer la Biblia. Son cosas muy diferentes. Usted necesita alimentarse por una predicación estructurada, pero también necesita alimentarse de manera personal. Eso es algo que usted necesita aprender, palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, número 2, ¿cómo más lo hizo Jesús? Bueno, fíjese que cuando vamos nosotros a la Biblia, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 10, y aunque Lucas también lo menciona, pero Mateo 4, versículo 10, dice así: cuando Satanás quiso hacer caer a Jesús una vez más y le prometió que le daría todos los reinos del mundo, en el versículo 10 de Mateo 4, Jesús responde y le dice: vete, repita conmigo, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Y esto más que reprender, porque de repente nosotros no usamos siempre la reprensión: te reprendo en el nombre de Jesús y vete. ¿Sí? Y aunque eso es funcional en cierto momento, pero de lo que se trata esto es más bien de distanciarnos del tentador. Algunas veces no vamos a tener la oportunidad nosotros ni el tiempo de responder a la tentación con la palabra de Dios. Y esos momentos no son para responder con la palabra de Dios, sino son para poder aislarnos o correr o irnos o hacer que la persona se vaya. Sobre todo cuando este tipo de tentaciones obviamente vienen a través de personas. Por ejemplo, me han tocado casos que atender cuando hay un problema en la familia, a veces padres e hijos, o esposo o esposa. Y cuando hay ese pleito verbal, ¿verdad? Están ahí peleando y de repente uno de ellos empieza a recitar la palabra de Dios, están peleando y otro está: no, es que escúchame, no, en el nombre de Jesús te reprendo, vete. No, que enmudezca el Señor tu boca. No es momento de recitar la palabra de Dios eso. Eso es momento para, está bien, nos vemos más tarde. ¿Qué hizo José cuando fue tentado? Dice la palabra, si usted lee en el capítulo 36 o 37, me parece que es, de Génesis, usted sabrá que la mujer de Potifar, su amo, sí, bueno, para empezar usted tiene que entender el contexto de José. Un hombre que necesitaba aceptación porque no lo tuvo con su familia. Un hombre que necesitaba afirmación en su corazón. Satanás conocía lo que hacía falta en el corazón de José. Satanás sabía que había sido desprestigiado también José. Satanás sabía que José necesitaba entonces todo eso en su corazón. Satanás sabía que como joven tenía necesidades físicas y necesidades sexuales. Eso lo sabía Satanás, no lo ignoraba. Y me atrevo a pensar que hasta la preparó la escena, ¿verdad? En ese momento hizo que todos se fueran a dormir o todos se fueran a otros lados, y se encontró que cuando llegó a trabajar estaba él solo con la señora, la esposa de su amo. Y la esposa de su amo en primer lugar lo estaba coqueteando, le dijo: ¿sabes qué? Duerme conmigo. ¿Y qué dijo en primer lugar José? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué dijo? ¿Cómo voy a hacerle esto a mi amo? ¿Y cómo pecaría yo contra Dios haciendo tal vileza? ¿Qué estaba haciendo? Recitando la palabra de Dios. Pero la segunda vez que vino, cuando estaban solos, ya no recitó la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Corrió. Hay momentos cuando la tentación viene que usted tiene que recitar la palabra de Dios. Y hay momentos que usted tiene que salir corriendo. Apartarse. Usted va a pasar ahí por donde venden cervezas, no va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se está antojando la droga, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Si es su debilidad, huya de ahí. Pero ¿qué hacemos? Recitamos la Biblia como no debemos. Entonces, son maneras en que Jesús lo hizo. Jesús le dijo a Satanás: vete de aquí. El diablo sabe cuál es la fortaleza de usted, sabe cuáles son sus deseos. Y repito, sabía
Yo quiero que usted puedan mirar la integridad de José. Hasta dónde él resistió la tentación. Un muchacho que necesitaba ser acariciado, ser afirmado, ser reconocido. Su familia no lo quería. Y yo sé que las personas que en su casa han vivido esto, lo buscan en otras personas. Mujeres que han sido agredidas en su hogar, mujeres que el papá fue violento, mujeres que sufrieron acosos, mujeres que nunca las amaron, nunca les dieron cariño en su casa y de repente lo buscan con un hombre adulto, aunque sea golpeador, pero lo buscan eso en su corazón cuando se presenta la oportunidad. Ahora imagínense cómo estaba José necesitado de afecto y se le ofrece una mujer. Y es más, yo les puedo asegurar que Satanás llegó y le dijo: oye José, pues si ya te dieron que tú eres el que administra los sirvientes, tú eres el que hace todo aquí, pues también ya la mujer, ya también te pertenece. Ese hombre no la complace, porque aquí entre paréntesis debo decir que en el contexto, aquel soldado, aquel general egipcio, dicen los comentaristas que era un eunuco, es decir, había sido castrado, no podía satisfacer sexualmente a su esposa. Imagínense cómo estaría esa mujer. Y José dijo: de aquí soy. No dijo eso. Él dijo: ¿cómo podría yo hacerle esto a mi amo? ¿Y cómo yo podría defraudar al Dios que me ha amado y me ha bendecido? Recitó la palabra de Dios, la mantuvo presente, pero dijo: no, más vale que digan lo que digan. Porque sabe, hay veces que a los varones, hay mujeres que en su trabajo o compañeras en la escuela, que quieren algo más que una amistad contigo. Y en lugar de correr, dice: ay, ¿cómo le voy a romper el corazón? Voy a ser muy grosero si le digo: ¿sabes qué? Vete de aquí, tengo esposa. O estoy comprometido, tengo novia. ¿Cómo voy a ser grosero con ella? Si soy cristiano, ¿dónde está el amor de Dios? Y ahí te quedas. Y ahí te quedas. Y ahí vas a caer. A José no le importó lo que esa mujer dijera. Esa mujer la desprestigió. Esa mujer dijo: me quiso violar, quiso abusar de mí. Y lo metieron a la cárcel. Usted sabe la historia. Pero también sabe la historia de otro hombre llamado Sansón, que él no vivió para comprometerse con Dios, sino un hombre que no aprendió que cada vez, porque ojo con esto, escuche bien lo que voy a decir, muchas veces Dios te ha librado cuando has cedido a la tentación, muchas veces, pero llega un momento cuando la gracia y misericordia de Dios son retiradas para venir el juicio de Dios. Sansón dijo: de esta vez me voy a escapar, porque yo no sé qué tenía Sansón con las filisteas que le gustaban mucho. Era coreana, yo creo. Las filisteas. Le encantaban las filisteas. Le dijo a su papá un día: su papá, ¿saben qué? Me gustan las filisteas, vayan y tráiganmela por mujer. Al final ustedes saben la historia, se pelea, le dan la esposa a otro hombre, mata a filisteos. Los filisteos se vengan y matan a la mujer y matan al papá también. Después se le baja el coraje, después de que fue a casa de papi y mami, Sansón, y después va a buscar una prostituta filistea otra vez. Y otra vez hay una situación allí de violencia. Y en tercer lugar, va una vez más con otra filistea llamada Dalila. Dice la palabra que le reveló lo que había en su corazón, cuál era su debilidad. Y entonces le corta el cabello, pierde su integridad, pero no lo había perdido ahí. Él dijo: otra vez me voy a escapar como las otras veces. Paren oído aquí todos. Y no les voy a hablar de Biblia. Yo corté intencionalmente las enseñanzas acerca de disciplina a los hijos, porque Dios me dijo: Ángel, es urgente que hables sobre los peligros de la tentación. Es urgente, porque mi pueblo tiene que saber cómo defenderse.
muchos de los que estamos aquí hemos dicho, no va a pasar nada otra vez. Nadie lo va a saber. Nadie se va a enterar. Otra vez voy a huir como las veces pasadas. Ayer yo subí ahí a mi página un texto bíblico en Segunda de Crónicas, el último capítulo de Crónicas antes de que el pueblo fuera deportado a Babilonia. Dice la palabra que constantemente Dios enviaba profetas al pueblo, le extendía su misericordia hablándole, y el pueblo no hacía caso, se rebelaba, se burlaba de los profetas, y entonces Dios quitó su mano y vino su ira sobre ellos. Yo quiero que usted entienda, somos una iglesia que estamos viviendo un tiempo donde Dios está visitando la iglesia. Algunos ya se acostumbraron a las manifestaciones espirituales que hay, y yo se los he dicho, no ignore esto que le voy a decir otra vez. Cuando Satanás sabe que tú ya descubriste cómo trabaja, él va a irse por otra vía. Ella no va a hacer que tengas pesadillas y se que te aparezca una bruja y un gato y un demonio en la noche. Ya no va a hacer eso, porque él ya sabe que tú lo descubriste. Pero entonces aparecerá un amigo, una amiga, aparecerá una oportunidad para satisfacer un deseo escondido que no has vencido. Y tú dices, ¿dónde está Satanás? Échemelo aquí. Ya te tiene como Dalila en los brazos. Cuidado. Cuidado. Yo no sé cómo estés y cómo esté tu vida, pero sé que hay aquí quienes están luchando con pecados que han caído constantemente, tentaciones a las que han cedido. Pero esta noche Dios no trae juicio todavía. Todavía está la misericordia de Dios. Todavía Dios te dice, yo te puedo ayudar y te puedo cambiar. Pero si confesares tus pecados, dice la palabra, y te apartas, alcanzarás misericordia. Pero cuando persistimos en estar allí, hermanos, viene destrucción para nosotros. Dios te ama. Dios nos ama, iglesia. Y Dios quiere hombres y mujeres sabias que sepan, y sabios que sepan cómo Satanás está buscando destruirnos y derribarnos. Pero también quiere hombres con integridad y mujeres de integridad que digan, Señor, aquí estoy, perdóname, porque ser íntegro no es no fallar. Ser íntegro es reconocer cuando fallas, que lo has hecho, y pedir perdón a Dios. Yo quiero que esta noche sea una noche donde nos arrepintamos, donde confesemos nuestros pecados, donde le digamos al Señor, aquí estoy. Porque yo no sé si después de esta noche Dios nos permite la oportunidad. Yo no sé si después de esta noche podamos decir, me volveré a escapar como las otras veces. Y es triste ver a tantos Sansones dando vueltas en la vida, como en ese molino, ciegos, rapados, porque perdieron lo más precioso que tenían, que era la paz de la salvación, la identidad como hijo y la autoridad contra Satanás. Quiero pedirte que si ahí tú quieres hacer una oración en tu lugar, lo hagas. Si quieres ponerte de rodillas, o si quieres pasar a este altar, o si quieres estar de pie, pero yo te pido que tomemos un tiempo hoy y le digamos, Dios, perdóname. Dile a Dios, perdóname. Tú conoces, Señor, mi pecado. Dile al Señor, tú sabes lo que yo he luchado, Señor, y no he podido.
Señor, tú sabes que yo he defraudado la santidad, Dios mío, de mi vida. He manchado mis vestiduras. Tú sabes que mis ojos, que mis manos, Señor, que mi cuerpo, que mi mente te ha fallado. Tú sabes que mi corazón, Señor, ha sido un corazón que se ha, Señor, envilecido, se ha, Señor, ensuciado. Pero aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy delante de ti, Dios de misericordia. Dios de misericordia. Vengo delante de ti, Señor. Dile a Dios, perdóname, Señor. Perdóname porque he lastimado tu corazón, Espíritu Santo. Perdóname, Señor, porque he endurecido en el pecado, Señor, mi corazón. Perdóname, Dios, porque he deshonrado, Señor, la identidad que me has dado como tu hijo. Perdóname porque te he entristecido, Espíritu Santo, con mis acciones pecaminosas, con los hábitos que nadie más conoce. Pero tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos todos esos pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y hoy, Señor, venimos como hijos arrepentidos. Hoy venimos, Señor, como hijos delante de ti, Señor, como aquel hijo pródigo diciendo: no merezco ser llamado hijo, merezco ser tratado como un esclavo, pero la gracia de Dios sigue presente, iglesia. La misericordia de Dios sigue presente y te dice: búscame, búscame más, búscame más. Ven a mí, lava tus vestiduras, ven a mí, limpia tu corazón en la fuente de vida. Amashikira lama senda rabakaya. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque sé que tú necesitas hoy una palabra de reconciliación con el Padre. Tú necesitas hoy venir a Dios y decirle: Señor, tal cual soy y como estoy en este tiempo, yo vengo a ti. Pero yo quiero vivir para ti en todo. Yo quiero vivir para ti en todo, Señor. Yo quiero comprometerme a hacer las cosas, Señor, a tu manera en la vida. Si tú quieres hoy reconciliarte con el Señor, tú que te has alejado de Dios y tú quieres comprometerte con Dios una vez más, puedes pasar a este altar, puedes pasar a este lugar. Siempre fueron lugares de sacrificio los altares. Siempre fueron lugares de intercesión. Y el Señor ha dicho que sería llamada a su casa, casa de oración. Una casa de encuentro con el Dios real y verdadero. Aquí no hay nada de qué avergonzarse. Es un lugar donde podemos dejar las culpas, donde podemos dejar las cargas, donde podemos decirle: no puedo más, donde podemos decirle: Señor, ven y socórreme, donde podemos decirle: límpiame. Yo sé que estás aquí, Espíritu Santo. Tú que estás aquí hoy, no ha sido casualidad que el Espíritu Santo haya hecho tales cosas esta tarde para que estuvieras aquí. El enemigo intentó de muchas maneras impedirlo, pero tú has llegado esta noche a este lugar no por una predicación. No has llegado a este lugar para estar entretenido en una actividad. Has llegado a este lugar porque el Espíritu Santo decidió tener un encuentro contigo. Te invitó a su cámara secreta. Te invitó a su presencia para que allí puedas dejar toda tu vida, todas tus cargas, todos tus pecados, todas aquellas cosas que se están volviendo un peso muy grande. Y todavía hay lugar ante el Señor.
Soko kondanda rabasera lavakai. Shanda rababa sere levekera lamasai. Shina rababa sei que malasanda. Urababa shika rababa saya. Urababa sei que revekena lamasai. Espíritu Santo. Habla, quebranta toda dureza de corazón, quebranta toda indiferencia, Señor. Enamora el corazón de tu pueblo una vez más, Espíritu Santo. Enamora el corazón de tu iglesia una vez más, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie hoy. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, quiero pedirte que hagas una oración y te comprometas con Dios hoy. Dile, Señor, yo quiero guardar mis ojos. Dile, quiero guardar mi boca, quiero guardar mi cuerpo, pero sobre todo mi corazón y mi mente. Quiero guardarlos para ti, Señor. Yo hoy, Señor, hago un pacto de integridad. Hoy hago un pacto, Señor, para guardar todo lo que soy. Y lo que se ha corrompido en mí, Señor, todavía yo sé que tienes solución. Lo que se ha corrompido en mi corazón, Señor, yo sé que todavía tú puedes sanarlo. Tú todavía puedes restaurarlo. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Tú estás aquí, Señor.